Amigos, video número 128 de preguntas y respuestas, de una vez volviendo a los tradicionales PIR, después de un par de ediciones especiales completamente dedicadas a Roland Garros, igual de las preguntas de la comunidad, muchas dedicadas a Nadal también. Seguramente seguimos con la fiebre de París, porque también seguimos en París con el Masters 1000 y con Rafa como único representante del Big Three en la competencia. Ya sabíamos lo de Federer y también de alguna manera sabíamos lo de Djokovic, que había elegido Viena para sumar los puntitos necesarios para asegurarse el número 1 del mundo. Por lo tanto, tenemos a Nadal buscando ese título tan esquivo, ya sea por resultados deportivos o por ausencias, principalmente debidas a problemas físicos. Así que vamos a ir con las preguntas, que son muy variadas, no son todas de los últimos torneos, son de las tradicionales, de los primeros PIR. Entre paréntesis, tenemos un video de hace unos cuantos años viralizándose en este momento, que es sobre las declaraciones de Almagro, hablando de las burlas, de alguna manera, de la prensa francesa sobre Nadal. Lo pueden buscar, el video se llama Almagro, algo así, se refiere a Almagro sobre las burlas francesas y el tema del doping y todo eso. La verdad que 30.000 vistas en un día y medio, sigue creciendo, y el debate recién empezó. Es un video de la prehistoria del canal, cuando no me consideraba para nada un youtuber y creo que la expresión ni siquiera existía. Y yo simplemente cada vez que iba a un torneo o una conferencia de prensa grababa una pregunta que yo hacía, la subía al canal y nada más. Bueno, los invito a visitar el video y a sumarse al debate, ¿por qué no? Primera, Facundo Napa me pregunta: ¿tenés en mente ser coach de algún jugador ATP? Bueno, son unas cuantas preguntas. Vamos a ver si lo hacemos en una o dos veces. Yo, para contestar esta pregunta, me gustaría comentarles una anécdota que contaba Martín Jaite, que la pueden repasar en la edición de En el set de Chela con Martín Jaite, cuando él habla de su experiencia y de su primer torneo con Gastón Gaudio, que lo encuentra, creo que es en Barcelona. Se encuentran el mismo día del inicio del partido, porque Gaudio lo llama para que lo entrene, porque de lo contrario él se iba a retirar. Y entonces llegan, ya tiene que jugar inmediatamente, y bueno, ¿qué hago? Y Jaite le dice: bueno, yo no te conozco, nunca entrenamos, pero vamos a hacer una cosa, vamos a pasar la pelota por el otro lado de la red y después vemos. Bueno, según Jaite, eso lo puso contento a Gaudio, jugó muy bien, ganó el torneo. ¿Qué hacemos? Jaite descubrió la pólvora bajo el agua porque le dijo pasar la pelota por el otro lado de la red. No. A lo que yo quiero llegar comentando esa anécdota es el hecho de que, según mi experiencia, a medida que tenemos un jugador de mayor nivel, lo que uno tiene que decir es cada vez menos y tiene que ser cada vez más específico, y uno tiene que ser de alguna manera una especie de terapista psicológico y alguien que acompañe, alguien que mantenga bien entrenado, de buen humor, porque uno comparte largos viajes, comparte una convivencia realmente intensa, y el día a día de estar prácticamente en un matrimonio con el jugador, la jugadora. Y sinceramente considero que es mucho más difícil trabajar con un jugador de 13, 14, 12, 15 años de alto nivel, con expectativas que uno tiene que atravesar todo el crecimiento, todo el tema de la pubertad, todo el tema de pasar de ser un niño a un adolescente, de un adolescente a un adulto. Es mucho más desafiante para un coach. El tema es que cuando aterriza el avión, tenemos una fábrica acá y los camiones entran. El hecho de entrar en esas altas esferas tiene mucho que ver con las relaciones, con los contactos, como prácticamente todo. Y a mí, por mi pasado como jugador y mis grandes problemas económicos para desarrollar mi carrera, tuve que demostrar prácticamente el doble, el triple que los demás, como para probar mi valía. Y literalmente, cuando yo empezaba en esto, era todavía un adolescente y ya daba algunas clases para poder pagar mis entrenamientos. Literalmente había gente que se reía en mi cara cuando yo ofrecía mi asesoramiento. Y yo este mismo nivel de obsesión que tengo ahora lo tengo desde que tengo 4 o 5 años, cuando aprendí a leer leyendo revistas de tenis o notas de tenis. Creo que tenía un conocimiento bastante interesante como para ayudar a jugadores de ese nivel cuando yo tenía 15, 16, 18, 19 años. Tuve que demostrar, dicen, nadie es profeta en su tierra. Tuve que salir de mi provincia, salir de mi país, seguir demostrando, mostrar mis conocimientos por todos los medios posibles. Y a partir de ahí, mi carrera empezó a florecer muchísimo más.
porque yo no podía tener todos los antecedentes, todas las giras como jugador, que sí tenían algunos que después no tuvieron ni el 10% de mis antecedentes como entrenador. Entrar a ese circuito ATP es ser parte de un micromundo que normalmente va girando alrededor de lo mismo, y los exjugadores se van convirtiendo en entrenadores de los jugadores con los que compartían entrenamientos, y entrar a ese círculo bien desde afuera es bastante complicado. Conozco entrenadores amigos o conocidos que han trabajado hace muy poco con jugadores ATP de alto nivel, que en algún momento han estado en el top 10 y no necesariamente tienen más currículum que yo en lo que sea desarrollo de alto rendimiento de juveniles y profesionales jóvenes, pero conocían a tal, que entrenó con tal, que estaba entrenando a tal otro. Y de esa manera es mucho más fácil llegar. Obviamente que yo voy a tener que demostrar por 3, por 4, por 5 para poder entrar en ese mundo. Yo sinceramente cada vez que trabajo con un jugador de alto nivel, que he trabajado con muchísimos jugadores juveniles de alto nivel que han llegado a tener un ranking alto de ATP, me parece que el trabajo es mucho más fácil y hablo ese idioma mucho más naturalmente. Ahora, es complicado. Yo recibo todo el tiempo pedidos de entrenamiento de juveniles de todo el mundo, pero obviamente que el tamaño del proyecto no suele ser el suficiente como para que uno pueda salir de su país e ir a trabajar. Es cuestión de esperar la oportunidad, seguir haciendo méritos por 3, por 4, por 5 para entrar a ese micromundo, que obviamente es uno de los objetivos de mi carrera dentro de los tantos que ya he cumplido y que vengo cumpliendo. Me ha tocado trabajar con selecciones nacionales juveniles en diferentes países, con programas nacionales en mi propio país, con leyendas del tenis del pasado, en fin. Pero ese micromundo es eso justamente, un micromundo al que es complicado acceder y al que seguramente accederemos si seguimos haciendo las cosas bien por un prolongado espacio de tiempo. Así que tengo en mente, sí, me gustaría obviamente estar en ese ámbito. He estado en el ámbito juvenil prácticamente lo más alto, pero obviamente el circuito ATP es la máxima cita y la máxima aspiración para un entrenador, así que seguramente esperando la oportunidad adecuada. Siguiente. Alexis Barraza, mirándola ahora porque estamos en la academia y en cualquier momento pueden llegar jugadores. Alexis Barraza me pregunta: Seba, habla de la separación de Garín y de su entrenador, y si piensas que era necesario para optar al top 10 el cambio por alguien de más nivel como coach. Saludos. Hay muchos incluso chilenos, tengo muchos seguidores de Chile, muchos seguidores de España, muchos seguidores de Argentina y muchos otros países de habla hispana que se están acercando, pero esos son los tres principales. Incluso muchos chilenos empezando a hablar de que Garín quizás sea una persona extremadamente complicada, que es complicado, para valga la redundancia, trabajar con él, con el tema de los entrenadores, con el hecho de que puede haber algún que otro capricho. En fin, son todos dimes y diretes que uno no puede confirmar. Lo que yo puedo decir es que hay muchos jugadores, el argentino es muy complicado, yo soy argentino, los jugadores argentinos son de cambiar mucho de entrenador y suelen tener esa idea de que ya soy demasiado bueno para este coach, digamos. Rafael Nadal más o menos bien le fue y entrenó con su tío durante toda su carrera. Ganó prácticamente todos sus títulos de Grand Slams y todos sus mayores resultados con el entrenador de la infancia. Y Tony Nadal no es que venía de entrenar a Manolo Santana o a Manuel Orantes. Era un buen entrenador de juveniles y le fue muy bien. Es muy finito, es muy... Y encadenando con la primera pregunta, lo que uno le puede aportar a un jugador ya en el más alto nivel, uno tiene que ser una buena compañía, poder tener una buena conversación previa a un partido, tratar de encontrar los problemas que puede presentar un rival, planear una estrategia, mantenerlo bien entrenado. Pero después son detalles, es convivencia, es mantener al jugador de buen humor y con ganas de seguir compitiendo. Y a veces el jugador, sobre todo latino, suele pensar que ya está muy por encima de su entrenador. Y hay veces que eso suele traer problemas. Por ejemplo, Guillermo Coria en su momento optó por el español Josep Perlas, y esto es simplemente relatar la cronología de los entrenadores de Coria, que de hecho venía muy bien
sin Josep Perlas, con finales de Roland Garros, con su entrenador argentino Fabián Blengino, que hasta hace muy poco se lamentaba por no haber tenido más tiempo, y él tenía proyectos de mejorar tal cosa, mejorar tal otro, trabajar en el saque, en el juego de ataque de Coria, y, y no hasta hace mucho Coria hablaba de que necesitaba un equipo mejor, que Luli Mancini, Alberto Mancini, campeón de Monte Carlo y Roma en 1989, top 10, hubiese sido mejor porque había sido top 10. Lo que yo me pregunto es por qué no se quedó con Mancini en su momento. Vaya a saber, seguramente alguien me puede decir, bueno, tuvo un problema familiar, no sé. Pero la continuidad o la falta de continuidad de muchos jugadores me parece que termina yendo en detrimento. Incluso hasta Roger Federer, que ha cambiado bastante de entrenador, ha tenido periodos de varias temporadas con sus entrenadores y ha podido tener una continuidad en el trabajo. A mí me parece que eso es súper importante. Los proyectos toman tiempo, los cambios grandes toman aún más tiempo, y vaya a saber qué es lo que pasó en la interna. Uno solo puede hablar de la impresión en macro de lo que puede haber pasado. Schneider, el argentino, da la impresión de haber hecho un muy buen trabajo, estaba trabajando con Londero en su momento también, y si uno seguía por las cosas que dice la gente se puede llegar a perder, porque se decía Schneider eligió a Garín porque tiene mejor ranking que Londero, y Schneider hace poco dijo no, Londero me vino a avisar que no quería trabajar más conmigo. Vaya uno a saber. Yo creo, y si bien soy parte interesada por ser entrenador, creo que es importante darle tiempo a los proyectos, que el tenis no se convierta en fútbol donde se pierden 3 partidos y afuera el técnico. Hay que confiar en los procesos, sobre todo cuando uno confía en la persona. El tenis es demasiado competitivo y a veces uno puede tener una racha de varias semanas sin triunfos cuando las cosas aún se están haciendo bien en todos los aspectos. Yo no creo que un entrenador con más laureles le garantice a Garín el resultado. Yo siempre le digo a mis jugadores, yo puedo ser el mejor entrenador del mundo o el peor, pero dependo mucho de ustedes. Y si ustedes no me ayudan, yo no puedo hacer absolutamente nada. Ustedes son lo más importante. A veces hablamos de que yo estuve entrenando, o me hablan, estuve entrenando en tal lado 5 años y no mejoré nada. Yo le digo, sí, está bien. Ponele que yo te estoy haciendo avanzar un poquito más rápido, pero no es toda la culpa de ese entrenador de 5 años. Seguramente él te dijo lo mismo que yo, quizás por menos tiempo nada más. Yo puedo tener más paciencia, pero yo no te estoy... Hay un par de empuñaduras nada más conocidas, 2, 3, 4. No es que inventé una empuñadura nueva yo, una terminación por encima del hombro o al costado del cuerpo diferente. Son pequeños detalles, son los detalles que ya les venía comentando. Ustedes colaboran un poco más, no puede ser que yo te dé la misma indicación 100 veces y todavía no la recuerdes. Colaboran un poco más, háganme un poco más fácil, déjenme vivir un poco en paz también. Es parte de la interna que quiero compartir con ustedes. Así que el jugador tiene que colaborar mucho más, ser mucho más humilde y confiar. Si realmente te sirvió por 1 año, yo creo que te puede servir por 2 años. Creo que sería mucho mejor, daría mucha más estabilidad a los procesos y también convertiría el trabajo de coach en una ocupación un poco más confiable, también más estable. Así que yo no creo que vaya a contratar a Stefanki y se convierta en número 1 del mundo. Creo que tiene que poner, como cualquier jugador, más de sí mismo. Trabajar humildemente, no digo que no lo esté haciendo, hablo en general, y creo que los resultados van a venir porque Garín tiene mucho potencial, tanto físico como técnico. Me parece que se está quedando en algunas cosas y su actitud no está siendo la mejor en algunos casos, simplemente eso. Siguiente. Creo que tengo algunos minutos. Vamos a ir tratando de avanzar rapidito, creo que llevamos 2 o 3 preguntas, o 2 nomás. Gabriel Muriel me pregunta, ¿crees que Federer tiene posibilidades reales de ganar un Grand Slam en 2021? Pura especulación me están pidiendo. Tengo entendido que está trabajando, dice que está cada vez mejor. Yo creo que sus mejores chances, normalmente llega bien a Australia. Vamos a ver qué pasa. Es mucho tiempo sin competir, pero también fue mucho tiempo sin competir antes de Australia 2017. El tema es que ya decíamos que un Roger con 36 para 37 era mucho, bueno, uno de 39 para 40 es mucho más. Vamos a ver si empieza a acusar la edad, si empieza a acusar los parates, porque Roger no era un jugador de tener grandes lesiones y ahora acumula podríamos decir que es la segunda grave, que lo deja fuera por un buen tiempo. Y es una incógnita Australia. Yo tendría más dudas que otros años. Yo siempre decía, Roger va a jugar bien a Australia, pero el año pasado no lo jugó bien a Australia. Ganó 2 partidos de milagro, porque es Roger y porque los otros que estaban enfrente sabían que estaba enfrente a Roger y porque no son ni cerca niveles de rival que pueden sacar tranquilamente a Federer, que estén acostumbrados a ello.
No creo que haya jugado bien Australia de ninguna manera, pero llegó a la semifinal y le complicó una parte del set a Djokovic cuando no estaba en condiciones físicas de competir. Tengo mis dudas para Australia, yo creo que va a llegar bien a Wimbledon y va a apuntar todo a llegar bien a Wimbledon. Y me sorprendería muchísimo que juegue Roland Garros. Me sorprendería mucho. No es que estoy apostando una cosa u otra, pero creo que va a ir con todo a, a Wimbledon y creo que ahí va a tener sus mejores chances. Yo creo que va a llegar bien. Las características del juego ahí se ajustan a un jugador de avanzada edad que necesita que los puntos sean cortos. Y Roger está apostando a eso desde 2017. El tema es que en 2017 le salió perfecto. Un juego de extremo ataque, de mucha ofensividad, sobre todo por el lado del revés, y le salió bien. 2018 y 2019 ya no lo vimos de esa misma manera. Y creo que 2020 va a ser la misma apuesta. Dependemos que esté a un gran nivel técnico con un gran timing. Creo que tiene algunas chances en Wimbledon. Siguiente. Marsek 1999. Buena Seba, ¿te resulta más atractivo ver a los jugadores con revés a una mano? Saludos de Paraguay. Podría decir que sí, yo pego revés a una mano y la verdad que me parece un golpe mucho más estético y que normalmente lleva de la mano a tener un mejor slice, a tener una mejor volea, a tener mejor toque. Calculo que es por el mayor entrenamiento de la muñeca, el mayor entrenamiento de una sola mano en todos los golpes. Normalmente un jugador que tenga un buen revés a una mano tiene un buen slice y normalmente un jugador que maneja slice y top con una mano suele tener una volea bastante aceptable. Sí, me parece más atractivo. Me parece más atractivo, la verdad. Siguiente. Fernando Montaño y Nelson09, porque son combinadas. Me preguntan, ¿crees que este año Nadal pueda ganar el torneo de maestros en Londres? Yo lo que puedo decir es que si realmente lo logra, sería otro punto más. Haber ganado Roland Garros, haber igualado a Federer en cantidad de Grand Slams, es un punto a favor. Superar los 1000 partidos ganados es un punto a favor también, si bien no es récord. El hecho de ser récord en semanas consecutivas en el top 10 es un punto a favor. Y si gana el Masters, sería el único en ganar todos los torneos. Sin contar todos los Masters 1000 como todos los torneos, que yo creo que si Djokovic gana los Juegos Olímpicos el año que viene, sí podríamos decir, bueno, tiene todos los Masters 1000. Si bien yo creo que los Masters 1000 han perdido, tenemos acá, pensé que había aparecido algo en la cámara en el rincón, han perdido algo de valía al no tener finales al mejor de 5 sets. Yo antes decía, es un mini Grand Slam. Tenemos a todos los jugadores, ok, juegan al mejor de 3 sets al principio, pero las finales al mejor de 5. Tenemos al final Nadal Federer en su momento, en Miami, era otra cosa. Pero bueno, son Masters 1000, juegan todos y la gente lo quiere ganar porque trae muchos puntos, da mucha plata y ok, son Masters 1000. Pero creo que hasta ahora, porque no hablamos tanto de los Masters 1000 hasta que Djokovic ganó todos, lo cual me parece espectacular. Pero aún así, hasta hace muy poco estamos considerando solamente a los Grand Slams, a los Juegos Olímpicos, a la Masters Cup, la Copa Davis y creo que eso era, si no sé si me estoy olvidando alguna otra cosa. Y a Nadal le falta la Masters Cup, lo que lo pondría a la altura de Andre Agassi, que es el único que ha ganado todos esos torneos grandes. Si lo logra, bueno, hablamos si lo logra. Si lo llega a lograr, conversamos. ¿Tiene chances? Yo creo que tiene chances. Creo que Djokovic está un paso por delante en indoor. Y hay algún que otro jugador que lo puede llegar a complicar como Thiem, digamos. Zverev lo puede llegar a complicar, si bien ese partido que le ganó el año pasado a Nadal lo vi en bajo nivel. Creo que un Nadal del segundo y tercer partido puede ganarle a Zverev, pero puede tener grandes problemas con Djokovic y con Thiem. Me parece que está entre el 1 y el 3 su favoritismo, y no claramente el 2. Creo que tiene chances, creo que está mejorando, creo que en París está yendo de menor a mayor. No vamos a contestar todas las preguntas, pero vamos a contestar unas cuantas. Luis Manzano, otra sobre Rafa. Hola Cara, ¿crees que el hecho de que Rafa haya jugado 19 Grand Slams menos, ganando los mismos que Roger, debe influir para el estatus de GOAT, el más grande de la historia? Un saludo. Creo que es algo... Esto me gustaría compararlo con Bjorn Borg, pero yo también soy muy claro y matemático en algunas cosas. Por ejemplo, Bjorn Borg dice, bueno, sí, tenía 11 Grand Slams, 6 Roland Garros y 5 de Wimbledon y se había retirado a los 25, 26 años. Si hubiese seguido jugando, hubiese tenido 30 Grand Slams. Y no sé, Borg dejó de jugar porque no daba más.
ya no le daba más la cabeza, realmente explotó. Tienen que ver los partidos de finales de 1981, donde ya el iceberg de Borg ya no estaba de la misma manera, se estaba empezando a derretir porque su cabeza ya no daba más, estaba muy cansado de competir, estaba muy cansado de reprimir todas esas sensaciones que no demostraban en los partidos. Recordemos que Borg era un jugador muy, muy emotivo de juvenil, algo así como un Federer al principio, y después aprendió a reprimir todos esos sentimientos y era realmente alguien que no mostraba ningún tipo de emoción. A los 25 años no pudo más. 5 años más a ese nivel iba a poder y evidentemente no pudo, por algo se retiró. Ese es el tema, no es que estoy jugando increíble. Recordemos que los últimos torneos de Grand Slam de Borg fueron ganar Roland Garros en un partido muy muy parejo ante Ivan Lendl, perder final de Wimbledon con McEnroe, perder final del Abierto de los Estados Unidos con McEnroe también. Ya no daba más el sueco, me da la impresión. Por lo tanto, tener en cuenta esto es algo que uno puede incluir para enriquecer una conversación, como decir, jugó 19 Grand Slams menos, es cierto, pero si no lo jugó fue por cuestiones físicas que fueron, o ya sea por los temas congénitos que tiene, o por la extrema entrega física que ponen los partidos que provocan algunas lesiones, algunos inconvenientes. Y yo creo que habla de la capacidad, quizás incomparable, de Rafael Nadal, que cuando está a su 100% gana más que cualquiera. Es así. Por cada torneo entrado no hay nadie como Nadal. Eso hay que decirlo. Empieza a llegar la gente. Y vamos a ir cerrando el video porque no puedo estar mirando para el costado, no queda bien. Me parece que es algo que puede enriquecer la conversación, que puede enriquecer el debate, es como un argumento más a favor del que quiera defender a Nadal como el más grande, creo que es un indicativo, pero las lesiones son parte de él y no se las puede separar de su historia, es lo que ganó, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que ganó y es lo que ganó. Habla de una potencialidad quizás incomparable de Nadal, pero también habla de que ha tenido problemas que quizás también haya sido parte de su responsabilidad o parte de sus capacidades o parte de todo lo que puede entregar o del límite que él tenga. Y eso es parte de su historia. Creo que es un buen argumento como para sumar a la conversación, pero al final de la historia, vamos a decir 20 o 21 o 22, y jugaste lo que jugaste porque pudiste jugar lo que pudiste jugar. Creo que es un argumento, pero no algo definitivo. A ver si vamos a elegir una más. Vamos con esta. Bueno, vamos en dos partes en este video. Llegó gente a la academia y no los pudimos echar, lamentablemente. Así que vamos con un par de preguntas más. Vamos a aprovechar que tenemos un poquito más de tiempo. Y me preguntaba, la que quedó en el aire, era la pregunta de Pepo Lulo, que me pregunta: hola coach, ¿el año que viene crees que se jugará con bastante público la temporada de tenis? Ojalá pudiese tener el conocimiento y la certeza, ¿no? Yo creo que voy a compartir mi percepción, supongo que me están preguntando por eso. Yo creo que el mundo en general, sobre todo el primer mundo, tiene la fuerte intención de empezar a abrir la actividad en todo sentido, porque obviamente se necesita, se hizo un gran, enorme daño a la economía y a la salud de muchos también, tanto tiempo encerrados, que eso yo lo puedo ver, incluso en mi ámbito de entrenador, veo muchas solicitudes de entrenadores en muchos países. Estados Unidos es impresionante cómo busca nuevos entrenadores, en Europa también hay solicitudes, en Asia, donde yo estuve y se suponía debía estar en este momento, hay otra vez nuevas posibilidades como para volver. Yo creo que la cosa va a ir mejorando, una vez que afloje un poco el clima tan belicoso que tenemos en cuanto a lo político. Creo que todos vamos a poder tirar del mismo carro y para el mismo lado. No estoy hablando de que esto sea planificado ni nada, sino que simplemente cada uno quiere tratar la pandemia de una manera y los otros utilizan justamente eso para tirar más agua para su molino. Y eso lo estamos viendo en algunos lugares donde la lucha política es muy muy fuerte, y creo que cuando eso se empiece a calmar vamos a poder ir todos para adelante y con las precauciones del caso, y ahora que supuestamente se acercan posibles vacunas y demás y esto y lo otro, yo calculo que para la mitad del año que viene deberíamos estar más o menos normal y eso es lo que espero.
Australia tiene la intención de jugarse con muchas precauciones. Yo de hecho antes de ir a los que me siguen hace bastantes, sabían que yo estuve viviendo en Singapur por 2 meses y de los cuales 1 mes y medio estuve en una semi-cuarentena y también tenía la posibilidad de ir para Australia. Y entonces cuando dije, bueno, ¿y puedo ir a Australia? No, Australia está tan cerrado, los vuelos están tan estrictos y para muy específicas necesidades, y obviamente no hay papeles, no hay posibilidades de gestionar nada. Entonces Australia está complicado. Ahora se empieza a abrir un poco Melbourne, está la intención de jugar el Grand Slam con los jugadores llegando un par de semanas antes para hacer las cuarentenas, los testeos y demás. Vamos a ver si es con público o no, ojalá que sí. Se está acercando el fin de año. Yo calculo que para la mitad del año que viene vamos a estar mejor, espero realmente. Fue un año muy duro para todos, así que apostaría por el sí, ojalá por el bien de todos acierte. Vamos a ver si tenemos alguna preguntita más. Mis jugadores favoritos del pasado, me pregunta Martín Chaine Pasco. Lo dije varias veces en varios videos. Yo creo que podríamos poner como número 1 a Andre Agassi, uno de los que más quería que gane en su momento y fue uno de los que más ganó. Yo creo que desperdició mínimo 4 o 5 años en los que podría haber cosechado mínimo 5 o 6 Grand Slam más, me parece a mí, si hubiese sido profesional durante toda su carrera. Me parece que a comienzos de los 90 desperdició unas cuantas temporadas, obviamente que 96 y 97 también, el 98 fue de ir volviendo de a poco y a partir del 99 se vino el Andre Agassi a full con todo, que fue 99, 2000, 2001 hasta el 2003, ganando grandes torneos con una cierta continuidad también en 2004 y una final de Grand Slam en 2005 contra Roger Federer. Yo creo que Agassi podía estar en números como mínimo muy cercanos a Pete Sampras. Otros jugadores favoritos, en su momento tuvo una época que se mucho a Boris Becker. Creo que McEnroe compite ahí muy cerca con Agassi. ¿Qué otro podría decir? Bueno, Gabriela Sabatini entre las mujeres. Creo que no he tenido una jugadora a la que he seguido mucho. Quizás la que más se podría acercar fuera de Gabriela Sabatini, que bueno, tiene el plus de ser argentina, podría ser Justine Henin por su estilo de juego. Creo que Justine Henin podría estar ahí arriba acercándose a Gabriela. ¿Qué otro más puede ser? Me van a odiar en Chile, pero hubo un momento en que Peter Korda me encantaba cómo jugaba, la época en que jugó muy bien Roland Garros. Bueno, obviamente se llevó ese título que algunos quieren tirar a menos por el tema del doping que fue posterior a eso, pero Peter Korda me pareció un jugador muy talentoso, y los jugadores zurdos normalmente son bastante estéticos para ver. Creo que esos, sin dudas, fueron mis favoritos. Michael Chang me gustaba ver mucho. Yo creo que esos sin duda. No nos vamos a extender mucho más, porque si no vamos a tener un video de más de 30 minutos y no sé si va a dar la memoria. A ver si tenemos alguno más. Creo que podemos cerrar con esas preguntas. Las que quedaron las voy a complementar con el siguiente video. Tengo toda la intención de estar mucho más activo en el canal, pero la verdad estoy con muchos trámites. Si estas cosas eran difíciles antes de la pandemia, les puedo creer que todo trámite que tenga que ver con algo internacional o de viajes es mucho más complicado. Todos los ministerios están extremadamente selectivos con qué personas dejan entrar a determinados países, si es que estamos hablando de algo a mediano o largo plazo, ¿no? Y eso es lo que está absorbiendo la mayoría de mi tiempo y de mi energía y de mi buen humor. Así que espero haber cumplido, espero que les haya servido este video. Vamos a tratar de estar lo más activos posible. Tengo en lista un montón de videos que creo van a ser muy interesantes. Espero poder cumplir pronto, y testeos también. Así que eso, amigos, saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.